Bienvenidos a Educación en Modo Beta, el primer video podcast del Instituto de Educación de la Universidad Ort Uruguay, en el que vamos a intentar indagar, por lo menos en la primera temporada, en relación a la irrupción de la inteligencia artificial en el universo de la educación. Para eso, hoy estoy con Claudia Cabrera, doctora en educación por la Universidad Ort. Ahora me vas a contar un poco más de tu perfil y de tu biografía, pero lo primero que me gusta hacer en esta charla es preguntarte cómo fue, así como la inteligencia artificial irrumpió en el mundo, la generativa específicamente en los últimos años y en la educación también, ¿cómo irrumpió la educación en tu vida? Bien, muchas gracias, muchas gracias. La educación llegó en mi vida un poco más tarde. Yo soy licenciada en Ciencias Biológicas y iba a ser una licenciada en Ciencias Biológicas, y después llega la educación a mí, trabajando, dando clases en una academia. Descubro que la educación Cuando uno estudia, licenciatura en Ciencias Biológicas, ¿ya se perfila para ser docente o no necesariamente? No, justamente, no. Se perfila para ser investigador. Bien. ¿Tá? Investigador en Ciencias Biológicas. Y en ese recorrido, que bueno, no siempre es lineal, casi nunca es lineal la vida, descubro la educación por otros caminos y me cautivó, realmente me llegó al corazón. Y empiezo a estudiar el profesorado después de ser licenciada, un poco al revés de lo que suele ocurrir. Y bueno, después la maestría en educación, el doctorado en educación, y la educación hoy por hoy es mi vida, junto a la investigación. Antes de meternos en la inteligencia artificial, porque me dejaste ahí como cosas abiertas, y es como, ¿qué es lo que te cautivó de la educación? Porque uno pasa por tiene una trayectoria escolar, pasa por la escuela, después el liceo y demás, entonces uno dice, siempre tengo como mi experiencia en la trayectoria escolar, pero algo te cautivó después. ¿Qué fue? Formar y formarme. La educación tiene la maravillosa potencialidad de moldear de alguna manera a otro, de dejar huella en otro y de que dejen huella en tu biografía. Es maravilloso. Dedicarse a la educación, sin dudas, es maravilloso, por lo que te vas convirtiendo en ese ida y vuelta con un otro que está en formación, pero que sin darse cuenta, porque lo nuestro es más intencional, ¿no? El que enseña va con la intención de enseñar, pero ese otro que recibe esta educación lo hace sin intención. Y es tanto lo que te va marcando cada una de esas personas con las que interactúas, que lo vuelve maravilloso. Metiéndonos un poco en el tema que nos convoca en relación a la inteligencia artificial, quizás a cómo ha impactado, cómo está impactando en el universo de la educación, lo primero que quería saber es, vos venís estudiando sobre tecnología educativa y sobre tecnologías en la educación, específicamente mucho antes incluso de quizás la irrupción de la inteligencia artificial generativa. Entonces, lo primero es si notás que esta nueva emergencia o esta aparición es muy distinta a otras, y en qué aspecto, y por qué también, eventualmente. Bien, es bien interesante lo que planteas. No te voy a decir mi edad, pero te voy a decir que no es la primera revolución que tengo en mi vida académica, y la primera la tuve con Internet, o sea que soy de la época analógica, que le llega el Internet trabajando, enseñando y dando clase. Frente a ese gran cambio, era o te sumabas a esta propuesta o quedabas por fuera. Hubo gente de mi generación que se resistió a esto de que llegara las tecnologías digitales. Y bueno, y de hecho he trabajado tanto en investigación como en docencia muy proactivamente con las tecnologías digitales, pero de incluirlas genuinamente, a decir de Mariana Maggio. Incluirlas de manera tal que realmente sean una oportunidad para que el otro pueda aprender mejor. Eso lo viví por años. Vamos justamente para quizás el público que lo está viendo, que quizás no sabe sobre educación, más allá de que quizás tampoco conoce a Mariana Maggio, especialista en educación y específicamente en tecnologías educativas, pero ¿qué sería incluirla con sentido o efectivamente y no simplemente como algo accesorio? ¿A qué va con lo genuino? Sí. Que no es por moda, no es porque queda bien, no es porque mirá qué lindo, ¿no? Esto, que los colorcitos no son espejitos de colores, es qué sentido le da de que no sea igual con tecnologías que sin tecnologías. No es solo por la motivación hacia el estudiante, del estudiante, sino qué hace de diferente, en qué sentido lo pone en otro lugar, en qué sentido lo forma como ciudadano a una cultura que incluye las tecnologías para todo.
para todo. Bien, no solo en el plano de, bueno, como esto está de moda y le va a parecer divertido, le incluyo esto. Claro, y queda bien. No. Esto tiene que responder a una propuesta de enseñanza, a un planteo pedagógico didáctico que realmente la incluya para favorecer mejores aprendizajes. Esa es un poco la lógica. Y ahora sí te vuelvo. ¿Entendés que la inteligencia artificial es en ese sentido algo distinto a otras irrupciones? Porque ya tuviste varias revoluciones. ¿Y por qué sería distinto? Bueno, yo cuando trabajo en talleres con docentes, y mismo a mis estudiantes se los digo, cuando llega la inteligencia artificial generativa de uso libre... Sí, es verdad. Aclarando siempre porque la inteligencia artificial tiene muchos años. Claro, obviamente. Después que empezás a estar en este tema y te pones a leer, vos decís, no es de ahora, tiene bastante más tiempo, pero cuando llega, que a mi vida llegó en 2022, bueno, realmente sentí como algo que metafóricamente te vuela el pelo. Lo sentí como realmente un impacto en mi vida. Sentí un antes y un después similar al que sentí cuando llegó la internet, ¿tá? Cuando podías googlear las cosas. Entonces dije, ¿pero esto qué es? Esto me llega por la vía de la investigación, ¿tá? Por una compañera investigadora, Mariela Questa, que dice, bueno, está esto, a ver cómo nos familiarizamos, qué podemos hacer con eso. Pero yo dije, a ver, todo lo de investigación lo llevo a la educación, todo lo de la educación intento llevarlo a la investigación porque soy el mismo ser humano. Y digo, pero ¿cómo esto puede impactar mis prácticas? Yo tengo que trabajar esto con mis estudiantes. Esto lo tenemos que llevar a la educación, porque además soy profesora de didáctica del profesorado en ciencias biológicas y apunto a que mis estudiantes se formen para el futuro. Mis estudiantes van a trabajar en la educación los próximos 25, 30 años. A mí me quedarán 7, 10, 15 en la educación. Entonces los tengo que formar con esa perspectiva de futuro. Bien, ahora vamos al futuro, pero todavía vamos a mantenernos un poquito en el presente. Me imagino que, como todo cambio y toda irrupción de algo que además, vos decís, me vuela el pelo, me sorprende, me llama la atención, pero a la vez me desafía, supone también ciertas resistencias, me imagino. ¿Cómo lo sentís cuando los trabajás en el aula con tus alumnos que van a ser a la vez formadores? ¿Están ávidos de recibirlo o todavía lo tienen como algo lateral? Bien, acá viene una idea que a mí me cambió mucho la cabeza, que es la de los nativos digitales. Porque en este transcurrir con la tecnología se impone un concepto del nativo digital. Yo soy docente... Muy discutido también. Por eso, ahí te vengo. Porque soy docente en el centro del país. A mí me llegan estudiantes de contextos muy diversos a la formación de profesores. Y había como una especie de mito instalado de que porque son jóvenes son nativos digitales. Lejísimo. Este concepto que desde la teoría hay muchos autores que lo critican y que lo ponen sobre la mesa como para discutirlo, yo lo viví en la práctica. Esto de que no todos son nativos digitales, no todos son abiertos a la tecnología. Esto realmente lo vivís y va más allá de cuántos años tienen, ¿no? Tiene que ver con la trayectoria escolar que hayan tenido, con el contexto en el cual viven, con muchas cuestiones. Entonces, esto de estudiantes que además ser abierto a las tecnologías no es usar redes sociales solamente, o sea, es... Sí, o tener un celular a mano. O tener un celular a mano, ¿tá? Claro. Es cómo las puedo usar para la educación. ¿Cómo puedo hacer conciencia? Porque además el efecto multiplicador que tiene un futuro docente. Va a enseñar a otros, va a formar a ciudadanos, va a formar personas. Entonces tiene que enseñarle a otros, tiene que aprender en esto que es las competencias digitales, tiene que desarrollar competencias digitales él como profesional de la educación para además formar a sus estudiantes en el manejo de las tecnologías digitales, en un manejo crítico, responsable, que realmente suponga un uso no ingenuo de las tecnologías digitales. Está bueno, pero todo este apartado que hicimos tiene que ver más quizás con la alfabetización digital, sí, y todo ese espectro. Y quiero ir un poco más a vos, como docente de didáctica y demás, sabrás que
de algún modo, para muchos supone la emergencia de esta tecnología, de esta herramienta, un cambio incluso en la forma de estudiar, de aprender y hasta cognitivo en algún punto de los seres humanos. ¿Vos cómo lo observás eso en las aulas, no solo con los formadores, sino también con los estudiantes de grado o de posgrado? Bien, esto es bien interesante. Estamos transcurriendo por esto. ¿Sí? Es buena la aclaración porque uno no puede decir lo que va a hacer, uno puede como tratando de... ¿Por qué te hago esta aclaración? Porque yo hice investigaciones sobre el uso de los celulares en clase, ¿no? Y qué lugar tienen y si hay que dejarlos y si no hay que dejarlos. Y también a veces en estas cosas los cambios van muy rápido. Bueno, ahora se están prohibiendo en algunos lugares. Entonces pasé de un tiempo donde estábamos intentando que se usen para educar, para no negarlo. Yo creo que en esto, si negás la tecnología, es una manera hasta de generar más avidez por ir en contra, más cuando esto lo estás enseñando con adolescentes, donde muchas veces la resistencia casi es parte de consolidar su identidad. Sí, si me prohibís algo voy a ir a buscarlo. Entonces voy a ir directo a buscarlo. Entonces, ¿cómo hago una propuesta pedagógica que incluyamos eso como parte de lo que hay que hacer? Entonces, creo que el poder formar para que se incluya como parte de la educación y que me facilite el aprendizaje, ¿sí? Y que no sea dejar en las manos de la inteligencia artificial que haga algo por mí. No, que sea mi asistente, que yo pueda. Y ahí algunas cuestiones didácticas que son importantes, como aprender a preguntar. Yo tengo que enseñarle a mi estudiante a que aprenda a preguntar. Y mirá qué interesante esto. Veníamos de una lógica de enseñanza más tradicional donde el estudiante tenía un rol pasivo, pregunta al docente, el estudiante responde. Corrientes pedagógicas más actuales te dicen, hay que enseñar a que pregunten, hay que enseñar a que duden, hay que enseñar a que cuestionen. Eso es desarrollar espíritu crítico y pensamiento crítico. Bueno, entonces tenemos que hacerlo. O sea, tenemos que enseñarlo a hacer un prompt, una consigna para introducirle a una inteligencia artificial que le devuelva lo que está buscando, o lo más próximo posible a lo que está buscando, pero además que con lo que le devuelve sea capaz de triangular esa información con fuentes confiables para decir, esto es cierto y esto no. Bien, y en el sentido de, a ver, lo dijiste hace un ratito, pero todavía estamos en la ola de subida, en el hype, ¿no? En lo que se dice el hype de la inteligencia artificial, todavía queremos incluirnos, queremos estar ahí. Obviamente hay resistencias, hay temores, hay ansiedades, pero también todavía estamos como diciendo, bueno, esto es muy potente, es muy útil, queremos incorporarlo. ¿Es así? ¿Es necesario? La educación por sí, como venía hasta ahora, no funcionaba, podía seguir sin inteligencia artificial. ¿Es necesario para algo en especial o solo como consulta informativa? Porque no es lo mismo utilizarla para preguntarle, como le preguntabas al Google antes, bueno, cierta cosa informativa, que de repente usarla para generar algo, producir. Bien. Yo creo que es un cambio muy grande, que está en todo el mundo. En todos los ámbitos de la vida está incursionando y la educación no se puede quedar por fuera de eso. Es necesario incluirla. Pero además es necesario incluirla porque no solamente es una búsqueda. La búsqueda, es cierto, es una de las cuestiones que te permite, ¿sí? Como antes buscabas, e incluso hasta muchos buscadores hoy lo hacen por inteligencia artificial. Sí. Pero debiera no quedarse en eso. ¿Qué más puedo hacer con esto? ¿Cómo puede inspirar mi creatividad para que se me ocurran cosas que no se me han ocurrido y ayudarme? Por eso digo yo como un asistente de, ¿no? Que realmente me haga un aporte como un compañero con el cual ir discutiendo cosas y decirle esto sí, esto no, esto quiero, esto no quiero, y que me ayude a hacer cosas que yo solo quizás las haría en menor medida. Recién mencionabas el tema de la verificación de fuentes, quizás para chequear si lo que nos responde o nos brinda la inteligencia artificial es efectivamente correcto, pero más allá de ese riesgo que supone otra vez el tema de la alfabetización y cómo usarlo y cómo se genera, ¿qué otros riesgos percibís a la hora de incorporar la inteligencia artificial con los docentes, con los estudiantes? Bueno, hay un tema que es el tema de los sesgos que tiene. Sesgos que no se inauguran con la inteligencia artificial. ¿Sí? Sesgos que tenemos las personas también.
Claro, las personas que entrenaron a esa inteligencia artificial de base, a estas formas de lenguaje, pero además los que seguimos entrenando a esta inteligencia artificial con los datos que le damos para que siga robusteciendo su cuerpo de datos para devolvernos. Esos sesgos están, sesgos de género, sesgos raciales, sesgos múltiples. Entonces, yo quiero estudiantes que no sean ingenuos a esos sesgos y que sean capaces de identificarlos, de cuestionarlos, ¿sí? Y de pedir cuestiones que vayan más allá de eso, que puedan interactuar con esa inteligencia artificial de manera tal de mostrarle que lo que necesita es otra cosa. Vuelvo a tu rol como formadora docente y también como docente para pensar un poco en qué siente, porque está como muy de moda pensar que la inteligencia artificial va a reemplazarnos a todos, no importa en qué, bueno, quizás en algunos trabajos más precarios no, de hecho, pero está la fantasía de, bueno, ¿para qué voy a estudiar para ser docente si igual la inteligencia artificial me puede reemplazar, puede ser un tutor? Entiendo que el homeschooling, un montón de teorías existen desde hace mucho tiempo, pero ¿sentís que hay una pérdida de idea en los propios estudiantes para ser formadores docentes, para ser docentes de su autoestima? ¿Hay una erosión en su idea de qué van a hacer? ¿O en realidad eso viene más de afuera y después a la hora de trabajar con ellos están más pensando en cómo utilizarlo y no tanto en eso? ¿Sabes qué? Yo lo he visto, ese temor, lo he visto más en los docentes de más edad, ¿sí? Lo he visto claramente en docentes que vienen de otras generaciones, ¿no? Y acá entra un poco esto de lo generacional y de las diferencias, que hoy te decía, no necesariamente el más joven tiene una apertura a las tecnologías, pero sí está claro que estos temores de reemplazo los he visto en docentes más experientes. Y a mí me gustó mucho una idea que trabajó un investigador chileno que dice: los docentes no vamos a ser reemplazados por la inteligencia artificial, pero los docentes que sepan usar la inteligencia artificial van a estar en clara ventaja de los otros y que la sepan usar bien. Entonces, eso sí va a ser, o se cree que va a ser, un diferencial en la docencia. El que la usa y que la usa críticamente, y mirá qué concepto te agrego, y colaborativamente, discutiendo con otros pares, ¿sí? Ese va a ser la diferencia. La respuesta de lo que te voy a preguntar ahora puede ser negativa, puede decir, mira, no creo que tenga ninguna modificación, pero quiero saber si la inteligencia artificial supone, generativa, esta herramienta y demás, supone en algún punto una modificación en el rol del docente. Vos hablaste antes de la revolución que significó la aparición de Internet y obviamente en ese momento ya se discutía antes, pero sobre todo se discutió mucho esta idea de que antes el docente era la figura del saber quien poseía y si ya está disponible como reservorio en Internet, ¿para qué vamos a tener problemas? Antes se discutía con el libro también, no importa, claro. Pero siempre se discutió con todas las tecnologías. Ahora lo que voy es, ¿cambió el rol docente a partir de la inteligencia artificial o simplemente es otra herramienta que se incorpora? Bueno, yo creo que los docentes tenemos que reinventarnos todo el tiempo, porque formar personas tiene que ver con personas que van cambiando, ¿sí? Y con culturas que van cambiando, y el docente necesariamente tiene que ser consciente de esta reinvención que me va pidiendo el contexto, ¿sí? Entonces, ¿cambió el rol? Y sí, yo creo que el cambio es lo permanente. El cambio es lo permanente. Entonces, el abrir, yo siempre digo, de la mente y el corazón a ese cambio es fundamental, porque es lo que te mantiene joven en la docencia. O sea, el poder seguirte sorprendiendo, el poder seguir aprendiendo de ese otro que tenés enfrente. Y esto tiene muchos años de escritura, de que el enseñar y el aprender circula y que quien enseña aprende, que te lo decía hace un ratito, pero en esto se ve tan vivo como los estudiantes adoptan el rol de enseñantes hacia sus docentes de algunas cosas y los docentes hacia sus estudiantes de otras, y esto circula, pero tenés que estar abierto a eso. Igual cuando yo iba al liceo tenía muchos docentes que no estaban abiertos a esto, y la razón la tengo yo, y vos tenés que poner en la evaluación lo que yo te estoy preguntando o te dije que es de tal o cual manera.
Estas disyuntivas los docentes las hemos vivido muchas veces. En cuanto a la formación específica de los docentes que justamente tienen que incorporar para poder después formar a sus propios estudiantes, hicieron hace unos años un trabajo interesante con colegas en relación al análisis del marco curricular de la formación docente y detectaron que había poca todavía, quizás hoy cambió eso, creo que era de 2023 ese estudio, entonces vos me podés corregirme y decir, mira, hoy cambió o hay cosas que se incorporan más allá de lo que aparezca en el currículum vigente y demás, pero ¿cuáles son esas herramientas o esas competencias o esos desafíos que vos decís que debería incorporarse sí o sí en la formación docente alrededor de esta herramienta? Bueno, ahí creo que del estudio de 2018 de los programas soy coautora y ahora estamos haciendo este año en Cuadernos de Investigación de ORT salió otro artículo buscando ya más inteligencia artificial en los programas de 2023 y encontrando muy poco o nada. Y acá una de las conclusiones a las que llegan este tipo de estudios es si es necesaria la transversalidad o intervenciones específicas referidas a las tecnologías digitales. Lo que está claro es que el desarrollo de competencias digitales es imprescindible en los docentes preparándolos para el futuro. No debiera quedarse solo en la formación inicial, porque la formación inicial es la primer capa de barniz para la formación durante toda la vida. Porque si te estoy diciendo que el cambio es permanente, la formación permanente debe ser real, no un eslogan, ¿sí? Debiera acompañarte toda la vida esa formación. Entonces, hay muchas cosas que deben estar en los programas y que todavía no están, y hay otras que tienen que tener la suficiente flexibilidad o cintura para que se puedan seguir incorporando aspectos, porque fíjate que el Plan 2023, cuando se escribe, la inteligencia artificial estaba muy incipiente. Hablabas de un ChatGPT y no mucho más. Hoy hay un abanico enorme. Entonces debieran tener esa flexibilidad de seguir incorporando cuestiones, porque lo que está claro es que el desarrollo de las competencias digitales por parte de los docentes es imprescindible. Recién mencionabas hace un ratito la idea de la inteligencia artificial como un asistente, ¿sí? Yo le agrego otras palabras y vos me decís cuál sí, cuál no. Dale. Y por qué. Puedo decir asistente, puedo decir desafío, puedo decir herramienta, puedo decir reemplazo, puedo decir generador de contenidos, puedo decir... voy con esas por ahora. Bien, reemplazo creo que no. A ver, dentro del espectro de docentes tenemos algunos que se niegan a este tipo de cambios, ¿tá? Y todavía defienden mantenerse por fuera de esto. Hay quienes lo incorporan como si fuera la verdad revelada y que nos va a salvar el mundo. Yo me ubico en el grupo del medio, de usarlas de la manera más crítica posible. Entonces, reemplazo no. ¿Se puede ser buen docente sin usar inteligencia artificial hoy en día? Bueno, yo creo que acá sí. No tenemos que defenderlas ni criticar. O sea... Sí, para mí no te puede pasar por fuera porque tus alumnos la están usando. O sea, no te puede pasar por fuera porque ellos ya la están usando. O sea, la van a incorporar igual. La están usando igual. Bien. Son muchos los estudiantes, muchos, demasiados, que la están usando. Entonces, enseñémoslo a usarla de la forma más crítica posible. Y ahí viene todo un tema de lo que es el miedo con la evaluación. ¿Pero qué hago si me copian? ¿Y qué hago si...? Claro. Bueno, ese desafío también lo tuvimos. Porque también tuvimos en otros tiempos, ¿qué pasa con mi propuesta de evaluación? ¿Qué pasa con lo que yo te estoy pidiendo para dar cuenta de lo que aprendiste? Entonces, ¿es un problema de la inteligencia artificial o de lo que el alumno hace con la inteligencia artificial? ¿O es un tema de propuesta didáctico-pedagógica? De pensar en realidad qué queremos evaluar y cuál es la acreditación de ese saber. ¿Qué importa evaluar? Claro. ¿Y cómo te lo estoy preguntando para que no sea un traerlo desde ahí? Y que si lo traes desde ahí, puedas dar cuenta cómo lo pediste, qué le pediste, qué modificaste, qué hay tuyo ahí adentro. ¿Te diste cuenta de cuál fue tu intercambio como para producir o lo hizo todo la inteligencia artificial? Entonces ahí el enseñar a reportar el uso que hicieron de la inteligencia artificial se vuelve esencial. Ahora sí, yo también te tengo que decir cuando yo la uso como docente. Yo también te tengo que transparentar
si la usé para crear una evaluación. No puede ser no digas nada. No. Tiene que transparentarse como una herramienta. Hay autores que critican lo de herramienta, no los quieren llamar como herramienta. A ver, ¿por qué? Sí, porque dicen que son formas de lenguaje, que herramienta sería ser demasiado restrictivo. Hay como toda una serie de corrientes que critican un poco ese término de herramientas, pero a ver, lo claro está es que tiene posibilidades que sorprenden. A mí particularmente me sorprende todo lo que puede llegar a ser. Por ejemplo, lo que te puede facilitar el trabajo en la evaluación, ¿sí? Lo que te puede facilitar para elaborar un informe donde vos escribas las ideas que tenés para elaborar ese informe y que te lo redacta, ¿sí? En un formato pulido y mejorado que siempre requiere tu lectura siguiente, pero que te baja la demanda de trabajo, que a veces para los docentes es muy grande, la demanda administrativa. Te puede llegar a tal punto que te quita tiempo de pensar creativamente estrategias para desplegar la enseñanza. Entonces, si me facilita en eso, ¿por qué no la voy a usar? No, claro. Hay igual un temor, y ya no solamente en el universo de la educación, un temor general, tampoco solamente en cuestiones de reemplazo laboral, pero sí en esta idea de, bueno, si la inteligencia artificial generativa puede producir, no sé si todo, pero todos los contenidos que hasta ahora se le pedían tradicionalmente al estudiante en una escuela tradicional, ya no tiene mucho más sentido la educación o la educación como la entendíamos, o en realidad, o la otra lectura que es, bueno, los pibes, los estudiantes ya no van a aprender nada. Ya no van a saber leer, ya no van a poder hacer absolutamente nada. ¿Vos tenés una mirada negativa o una mirada un poco más intermedia ahí? Bueno, yo la tengo intermedia en el sentido de que si nosotros la usamos bien, yo soy optimista. Para mi vida soy optimista. Okay. Bueno, es para una la gran educación, ventaja, es una gran ventaja. Además creo que si estoy en educación es porque creo que se pueden mejorar muchas cosas. La educación no puede todo, pero sí he visto cambiar vidas a través de la educación y eso me da evidencia empírica de que se puede lograr mucho. Este temor que hoy se tiene con la inteligencia artificial, hay gente que lo tenía con la era de Internet de, ¡ay, y las capitales! No puede ser que no sepan las capitales. Entonces, bueno, es otra forma de aprender. Yo estoy convencida de que es otra, porque la información como tal está disponible, está a un toque, está a nada, a un clic está. Entonces, pero lo que yo puedo hacer o lo que yo puedo decodificar, y acá déjame que no me puedo ir sin decirte, las brechas que genera esto, en quién lo puede leer, en quién lo puede decodificar. Entonces, hay que tratar de enseñar a pensar con esto. O sea, incorporar esto para seguir enseñando a pensar. ¿Cómo se hace eso? Breve. O sea, lo más sencillo para el público en el sentido de no estamos acá elaborando una posición teórica de, bueno, esto requiere, pero simple, porque vos decís, hay que enseñar a pensar y la persona está viendo y dice, bueno, me encantaría enseñar a pensar, pero ¿cómo? ¿Pero cómo? Bueno, yo te hago un acercamiento desde lo que es un breve a mí me ha dado resultado. Nadie va a hacer solamente esto, después vamos a leer. Hay determinadas metodologías, como por ejemplo la enseñanza por investigación, el trabajo en proyectos, que ayudan en esto. Sí, ayudan en esto, porque no es relatar, describir, apegarte a lo que puede ser una descripción, sino que es preguntarte, buscar una metodología para encontrar respuesta a esa pregunta, analizar esa evidencia y llegar a conclusiones y leer mucho de lo que ya se sabe sobre eso, porque no es solo hacer, es conectar el hacer y el saber y el que se sabe para producir conocimiento. Yo estoy convencida de que eso realmente ayuda a las personas a tener un pensamiento científico, una forma de pensar. Le estás dando lentes distintos para ver la realidad. Te hago la última y te libero, Claudia. Gracias por tu tiempo. ¿Cómo imaginás? Vos me dijiste, la educación cambia todo el tiempo, va a estar cambiando todo el tiempo, el aprendizaje, la enseñanza, etc. ¿Cómo imaginás en 15 años la educación? Bueno, no me imagino mucho, ¿sabes? Porque he visto tantos cambios,
que yo creo que si nosotros promovemos la reflexión y la colaboración entre los docentes, no la competencia, la reflexión y la colaboración, creo que podemos llegar a lograr muchas cosas en la educación, muchas cosas. La clave está en colaborar, en trabajar juntos, en pensar juntos qué es lo que queremos para ese futuro. De nuevo, con la mente y con el corazón abierto a que el cambio se va a dar, inevitablemente se va a dar, pensemos juntos qué es lo que queremos para ese futuro. Yo creo que los docentes podemos pensar en conjunto ese futuro que queremos. Ahora, también sin una visión ingenua, ¿no? La educación no es todo, también está el contexto social, a veces se le pide económico. Demasiado, ¿no? También a la educación. Claro. Un estudiante que no te viene comido no puede aprender, claramente. Esta idea de que la educación puede transformar vidas, pero tampoco puede cubrir cosas que están por claramente, fuera. No hace milagros. No. Voy con la última porque me quedé pensando, estaba el microrrelato de Augusto Monterroso, muy famoso, de cuando se despertó el dinosaurio todavía seguía ahí. Muchos lo han utilizado para la escuela. Cuando se despertó la escuela todavía seguía ahí. La escuela como tecnología, como dispositivo, es bastante similar a la de hace 100 años. ¿Te imaginas que va a seguir siendo igual o va a tener transformaciones? Tendría que tener muchas más transformaciones. Sí, el formato escuela tal cual me parece que ya se ha agotado y tenemos que repensarnos hacia el futuro. Necesitamos repensarnos. Pero no me dejes con eso. Algo breve, aunque sea en el sentido de ¿te imaginas igual como una enseñanza igual colectiva entre padres y demás? Sí, cada vez más colectiva, cada vez trabajando más esto de la colaboración, ¿sí? y la producción conjunta, sin dejar a las máquinas o a las tecnologías afuera, sino que ayudando en esas sinergias de construcción de conocimiento colaborativo. Muchísimas gracias, Claudia, por haber estado con nosotros. Gracias a ti.